A nuestros amados hermanos en Cristo Jesús, redimidos por la gracia de Dios. Un saludo muy especial esta mañana de 24 de enero del año del Señor de 2021. No es el año del COVID, es el año del Señor. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo de bienvenida a esta celebración del culto al Señor. Nuestro Señor esté con ustedes. La paz de Cristo inunde sus corazones y el Espíritu Santo nos llene de gozo en esta mañana para amarle, servirle y regocijarnos en Él. Damos culto al Señor, comenzando con las lecturas de la Santa Palabra de Dios. Y les invito a que vayamos al Salmo 24. Abrimos nuestro culto honrando al Señor con su santa palabra. Dice así nuestro santo Dios. Salmo de David, Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que te acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Amado Padre, Dios y Señor, Rey soberano de todo cuanto existe. Esta mañana, tu pueblo, la iglesia, se reúne delante de ti para adorarte y bendecirte, porque tú eres el Señor creador, porque tú eres nuestro hacedor, porque tú eres nuestro redentor. Y Señor, esta mañana acudimos a la pregunta que nos hace tu santa palabra. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el que tiene manos limpias y un corazón puro. Aquel que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor, y Dios su Salvador le hará justicia. Señor Dios, en esta mañana reconocemos que como hombres no tenemos la perfección de tener nuestras manos limpias y el corazón puro. Sin embargo, por tu gracia hemos recibido la salvación de Dios, y es Él quien nos declara justificados delante del trono de la gracia. Esta mañana, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti y te decimos cuánto quisiéramos tener nuestras manos limpias, nuestro corazón puro, nuestros pensamientos aprobados. Pero nuestro Dios, reconocemos que siendo santos hemos pecado delante de ti, hemos hecho lo malo ante tus ojos, que no somos dignos ni siquiera de acercarnos a ti. Señor, perdónanos por nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, y límpianos, porque solo tú y nadie más que tú puedes limpiarnos absolutamente de toda pecaminosidad, de toda maldad. Solo tú nos libres del pecado, Señor. Y en esta mañana queremos venir a ti con manos limpias, con corazón puro. ¿Y cómo podríamos lograrlo? Solamente
por la sangre vertida en la cruz del Calvario por nuestro precioso Salvador. Por eso acudimos a ti, Señor. Lávanos, límpianos, transfórmanos, Señor. Te lo suplicamos. Que esta mañana este culto sea transformador de las vidas de tu pueblo, la iglesia. Que esta mañana tu poder, el poder del Evangelio, transforme la vida de todo aquel que está escuchando, que está viendo a la distancia este culto, y de todo hermano que asiste hoy con honor a darte culto reverente, oh Señor. Padre, en esta mañana nos dedicamos a ti para honrarte a través de himnos, salmos y cánticos espirituales que sean gratos a ti, Señor. Oh, que tú seas supremamente glorificado. Y nosotros, como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado, tenemos un anhelo en esta mañana y te lo queremos expresar. Señor, el hacer tu voluntad es nuestro deleite. Por eso en esta mañana queremos hacer tu voluntad en la celebración del culto al Señor. Recibe pues, Señor Dios, nuestras oraciones, nuestros cánticos, salmos, himnos. Recibe también nuestra ofrenda, que suba con oro fragante a ti. Recibe, Señor, la predicación de la palabra como un acto del reconocimiento de tu gloria y de tu soberanía y de tu amado deseo, de tu amoroso deseo de que nosotros seamos transformados por tu palabra. Bendice, Señor, esta mañana nuestra santa convocatoria y trae la paz del Espíritu Santo a tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús nos dedicamos en tus preciosas manos de amor. Amén y amén. Y les invito a que vayamos al himno número 34. Himno número 34. Vamos a disponernos en una actitud de suprema adoración, de gozo en la alabanza. Vamos a cantar al Señor con intensidad, con alegría. Y el primer himno que vamos a cantar exalta a nuestro Señor como nuestro Creador. Amado Dios, queremos honrarte y glorificarte porque tú eres el Creador. Porque al contemplar la naturaleza, vemos que allí está la mano poderosa de un creador. Hay un diseño no inteligente, hay un diseño perfecto. Y cuando nosotros nos miramos al espejo, allí podemos ver el reflejo de Dios. Un diseño perfecto, y podemos decir, ¿y quién creó al hombre? ¿Fue acaso una explosión? Allí diremos, realmente yo soy imagen y semejanza del Dios Altísimo. De igual manera, Señor, al recibir la revelación de tu palabra, podemos ver que tú eres el Creador. Por eso, esta mañana, como pueblo tuyo, queremos adorarte, reconociendo que tú eres Dios Creador. Y creo en ti como el Creador. Aleluya, Señor. Cuando miro las estrellas en el cielo por doquier, cuando veo que destellan y me muestran su poder, cuando veo el sol radiante y la luna en su fulgor, todos a una voz me dicen que tú eres el Creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el Creador, y creo en ti, solo en ti.
montañas, los arroyos y el mar. Cuando nace la mañana, con el sol al despuntar, cuando veo un bebecito y el cuidado maternal, con el corazón repito que mi Dios es el creador y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador. Amén, Señor. Cuán deleitoso es para nosotros contemplar la creación y afirmarnos en la fe de nuestro Señor como creador y redentor nuestro. Y hoy el Señor hace una invitación a que aquel que no ha creído crea por la palabra de Dios y por la predicación del Evangelio. Que hoy este Evangelio traiga salvación y vida eterna. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Tú eres Señor y tú llamas, vengan a mí todos los que están cansados. Todos aquellos que están cansados del pecado, están cansados del dolor de este mundo, están atribulados, afligidos, enfermos, angustiados, vengan a mí. Yo les daré descanso, dice el Señor. Hoy tú haces una invitación. Ven, amigo, a Jesús. Himno número 313. Cantemos al Señor este himno evangelístico. Ven, amigo, a Jesús. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuentas pon en Dios, pues Él la llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Los brazos del Señor Jesucristo están abiertos.
La retumbante voz de nuestro Salvador grita: hoy ha llegado la salvación a esta tu casa. Corre a Cristo, inclínate a Él, recíbele en tu corazón, porque tu palabra dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son nacidos de Dios, engendrados en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Abre tu puerta hoy, pecador. Quizás mañana no tendrás oportunidad. Corre a Cristo, porque Él hoy te llama. No seas renuente, no seas rebelde como fue el pueblo en Meribá. Recibe hoy al Señor y verás la salvación que Dios te da. Es que solamente en Cristo hay salvación. Y esto lo vamos a cantar en el himno 328. En Cristo, solamente en Cristo. Este es un himno muy conocido, es muy tradicional en la iglesia cristiana. 3 estrofas. Y lo vamos a cantar con 3 estrofas. La 1 y la 2 y volvemos a la 1. Solamente en Cristo. Cantémoslo con alegría. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amado Señor, solamente en ti hay salvación. Un buen día viniste a nuestras vidas y trajiste la salvación, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Gracias por tan preciosa salvación. Gracias por la salvación que nos diste, pero gracias también por la salvación que estás impartiendo a todo aquel que cree en ti. En nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a continuar nuestro culto esta mañana con mucha alegría. Queremos dar a nuestro Señor alabanza alegre. No estamos entristecidos, estamos delante del Dios pleno en gozo. Y hoy cantamos con alegría a nuestro Señor. Himno 360. Canten con alegría. Padre, esta mañana tenemos muchos motivos para estar gozosos. Sobre todo, el mayor motivo es tu presencia en nuestras vidas. Tu presencia produce inmenso gozo. El fruto del Espíritu Santo es gozo en nosotros. Por eso, gozosos cantaremos a ti, amado Señor. Nuestra esperanza gloriosa de la pronta venida de nuestro Redentor es causa de inmenso gozo. Por eso cantamos a ti con supremo gozo. Recibe, oh Señor, nuestro gozo en esta canción. Aleluya, Señor. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta Grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos vemos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo
Cristo es el pan de vida y el que en él come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que de él bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y allí beber. Cristo es de las ovejas que redimiera su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas fue a preparar. Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Oh, amén. Cuán delicioso es estar en la presencia del Señor como ovejas de su prado con supremo gozo. Y continuamos nuestra adoración al Señor en la lectura pública de la palabra de Dios. E invito a mi amado hermano, el diácono Mauricio Gómez, para que nos dirija en la lectura de la palabra correspondiente a este día. Y ya a través de todo el tiempo que llevamos en la iglesia leyendo consecutivamente la palabra de Dios, hoy llegamos a la segunda epístola del apóstol Juan. Segunda carta de Juan. Hermano Mauricio, por favor, en voz fuerte y alta, la lectura de la palabra. Leo para la gloria de Dios Padre. El anciano de la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes, para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan saludos. Amén. Bueno, la iglesia del Señor da saludos a todos los hermanos que ya se han integrado a la celebración de este culto, y procedemos también con el mismo gozo, con la misma disposición, con el mismo honor a orar. Es nuestro tiempo de oración de la iglesia. Y así como el Señor nos enseñaba o nos enseña en la segunda epístola del apóstol Juan, el mandamiento que no es nuevo de amarnos los unos a los otros, hoy oraremos por la iglesia bíblica Ríos de Gracia y nuestra amada iglesia quichua, Ríos de Agua Viva, la comunidad quichua en la ciudad de Medellín, y todas las comunidades quichuas a quienes amamos de todo corazón, y a todas las iglesias de la gracia también, de la gracia del Señor. Hoy oramos
conforme a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 y versículo 16. La palabra dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Clamamos a nuestro Señor para que la iglesia, y no solamente nuestra iglesia local o nuestras iglesias locales, sino toda la iglesia universal, sea una iglesia unida, que estemos unánimes en un mismo pensar y en un mismo sentir. ¿Cuál es nuestra unanimidad? La palabra de Dios. Oramos, Señor, para que seamos unánimes en la palabra. Quita de nosotros toda altivez, Señor. Maja nuestra altivez. Como hombres con ese remanente de pecado que aún nos estorba, todavía somos altivos, arrogantes, despectivos. Por eso te suplicamos, limpia nuestro corazón de esta basura que todavía quiere dañarnos. Y haz de tu iglesia una iglesia humilde, una iglesia que no solamente sea humilde, sino que se asocie con los humildes, que se acompañe de los humildes, que tengamos un amor especial por los humildes. Y oramos también para que tú llenes de tu Espíritu Santo a tu iglesia, para que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que la sabiduría de la palabra penetre poderosamente en nuestras mentes y en nuestros corazones, transformando nuestras vidas y haciendo de nosotros sabios conforme a la sabiduría del Dios Altísimo. Padre, te damos gracias porque tú respondes a nuestra oración. Nos hace unánimes entre nosotros, nos haces humildes y nos haces sabios como iglesia. Bendice, Señor, a todos los hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos también, como es costumbre de nuestra iglesia, orar por otros hermanos, por otras iglesias hermosas también del Señor. Ya hemos orado por la iglesia Ríos de Gracia, ya hemos orado por la iglesia Ríos de Agua Viva. Ahora queremos orar por una iglesia hermosa en Cali, la iglesia Betania de la Reforma. Es una iglesia hermosa, una iglesia llena del amor del Señor, pero también es una iglesia misionera, una iglesia que envía, que capacita y envía misioneros. Oramos por su pastor, el pastor Javier Gil, por el cuerpo de ancianos. Esta es una iglesia presbiteriana. Entonces oramos por ellos para que los presbiterios o el presbiterio, conforme a su organización, sea bendito en el Señor. Padre, gracias, Señor, por esta iglesia que tú has puesto en Cali, en el Valle del Cauca. Gracias porque tu luz y tu verdad alumbran en este lugar y conducen a tu pueblo santo, a tus santas moradas, a tu lugar santísimo. Gracias, Señor, por la vida del pastor Javier, de su esposita, de sus hijos. Bendíceles en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor, por todos los ancianos de la iglesia, los ancianos gobernantes, los ancianos docentes. Bendíceles. Bendice esa obra misionera, Señor Dios. Oramos para que en este tiempo en que la pandemia ha perjudicado tanto a las iglesias, la iglesia Betania de la Reforma en Cali sea una iglesia que permanece fiel, que se levanta en medio de las ruinas que deja el COVID y predica el evangelio, que se levanta en un mundo caído y avanza el reino de Dios, desterrando las tinieblas, despojando las tinieblas de los lugares que se ha atrevido a usurpar. Oramos, Señor, para que la iglesia Betania de la Reforma y su pastor Javier Gil y todos los hermanos que cumplen la misión que tú has determinado para tu pueblo de Dios en esta tierra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ahora, hermanos, como es costumbre de nuestro culto, como forma parte de nuestro culto, les invito a que nos preparemos de corazón y con nuestra mente para
presentar ofrendas al Señor. Y conforme ha propuesto en su corazón, no por necesidad, no por obligación, sino por amor al Señor, cada uno ha apartado y vamos a presentar hoy las ofrendas a nuestro Señor. ¿Dónde está nuestro? ¿Puedes tomar las ofrendas, por favor? Mientras tanto, le ruego el favor de que vamos a prepararnos en el himno 270 y luego entraremos en la predicación de la palabra en Mateo capítulo 26, 36 a 46. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6:13: teme al Señor sirviendo solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a los dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Bueno, creo que escribí mal el texto porque no se alude a lo que iba a hacer, sino que es un texto de la Biblia, un texto de Deuteronomio, en donde el Señor nos dirige al pastor para presentar las ofrendas. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias por la ofrenda que tu pueblo santo ha presentado. Estas ofrendas son santas, apartadas para la gloria del Señor, y tienen un propósito santo: la edificación de la iglesia y el avance del reino de Dios en esta tierra, la adoración a nuestro Dios y la evangelización de los perdidos. Te suplicamos, Señor, seas tú bendiciendo estas ofrendas, pero que también, Señor, en cada familia y en cada hogar bendiga sus ingresos, que nunca falte nada a tu pueblo, al pueblo que tú amas, al pueblo que se consagra para ti en todo sentido, aún en su aspecto económico, y que en estos tiempos difíciles, aún en la escasez, aún en la precariedad económica, tu pueblo es fiel para presentar a ti ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén, y amén. Ahora, hermanos, vamos a ir al himno número 270, un himno para prepararnos para la predicación de la palabra. Santa Biblia, Santa Biblia, himno 270. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Entonces cantemos con gozo a nuestro Señor. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Redentor. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en la aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos por un momento. En tanto hacemos la introducción al texto que vamos a meditar en esta mañana. Una de las graves consecuencias del cristianismo humanista, antropocéntrico,
que impera en nuestros tiempos es que la iglesia se ha vuelto muy superficial en la oración. Se ha vuelto muy queda en la adoración. La iglesia ha perdido esa intensidad que Cristo y que la iglesia histórica le ha dado a la oración. Por la historia, desde Cristo hasta nuestros días, la iglesia ha sido intensa en la oración y en la adoración al Señor. Y como lo pregunté en el sermón pasado, hace 8 días, ¿qué es para ti la oración? ¿Qué significa para la iglesia del siglo XXI la oración? Para muchos la oración es parte de su rutina devocional, porque el pastor dijo, porque en la iglesia dijeron que hay que orar y que tenemos que orar en la mañana y que tenemos que orar en familia. Entonces se convierte en una obligación, parte de la rutina devocional. Para otros, los cristianos sindicalistas, digo yo, es un listado de peticiones y quejas. Vienen al Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Por qué yo no tengo plata? ¿Y por qué se me acabó el trabajo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y Señor, y dame, y no tengo, y necesito. Un listado de peticiones y quejas. Para otros es una perorata religiosa. Para mí ha sido verdaderamente triste e impactante que a veces voy a otra iglesia, a algunas iglesias, y entonces veo hermanos en la fe que en su oración dice, Señor, y gracias Señor, y aquí estamos Señor, y una perorata religiosa, sin sentido. Y falta intensidad, falta esa pasión por la oración. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto, acerca de la oración? ¿Cuál debe ser para nosotros el modelo de oración? Bueno, el texto que hoy estudiaremos nos revela una de las oraciones más valiosas e impactantes de toda la Biblia. La oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y esta oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní debe ser nuestro modelo para nuestra oración personal, pero no un día, sino por todo el resto de nuestra vida cristiana. Este mensaje es una exhortación a la iglesia para que seamos estremecidos, para que meditemos y nos evaluemos, porque la misma palabra de Dios nos dice que nos examinemos a nosotros mismos a ver cómo está nuestra fe, cuál es nuestra fe, cómo estamos viviendo nuestra fe. Y esta es una exhortación que nos estremece para mirar nuestra fe, para mirar, analizar nuestra oración, juzgar nuestra oración delante del Señor. Vamos a la lectura de la Santa Palabra en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Y el pueblo de Dios puesto en pie, vamos a orar a nuestro santo Dios. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia en esta mañana. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo.
Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traicionó, Oremos, hermanos. Nuestro buen Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, el grande y el sublime, el que mira todo desde lo alto, el creador de todo lo que existe y el redentor de tu pueblo escogido. Esta mañana nos presentamos a ti con acciones de gracias y con reconocimiento de que tú eres no solamente nuestro Dios, sino el Dios que se comunica con nosotros, el Dios que nos habla, el Dios que está permanentemente teniendo comunión con su pueblo. Muy diferente a los ídolos mudos que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, oídos, orejas tienen pero no oyen, dice tu palabra. Tales son, así son los que se hacen esos ídolos. Pero nosotros hemos visto y hemos conocido al Dios viviente y verdadero, el Dios que nos habla. Señor, te damos gracias porque esta mañana hablas a tu pueblo. Esta mañana tú edificas a tu iglesia por medio de tu santa palabra. Esta mañana tu palabra que dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, nos guiará. Esta mañana tu palabra trae salvación y vida eterna a todo aquel que la escuche, te lo suplicamos. Y esta mañana, Señor, me acerco humildemente a ti, reconociendo mi falencia, mi incapacidad humana para exponer la santa palabra del Señor. Y Señor, me presento solo como un mensajero, nada más. Un humilde mensajero, sin ningún mérito, sin ningún galardón. Un hombre que solamente proclama la palabra de Dios. Un hombre que solamente es amplificador de la palabra de Dios. Que esta mañana sea tu palabra hablando a nuestras vidas. Límpiame de mis conceptos, límpiame de mi pensamiento para que prevalezca el pensamiento expresado de Dios en tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús nos presentamos ante ti para escuchar tu santa voz. Amén y amén. El Señor Jesús está viviendo el momento más apremiante de su vida y ministerio terrenal. Y por esa razón, como lo vimos en el sermón anterior, Él tiene una gran necesidad de orar. Él se siente necesitado de orar. Y en el sermón anterior contemplamos tres características o tres razones de esta necesidad de oración. En primer lugar, la necesidad de comunión. El Señor Jesús necesitaba tener comunión con el Padre y por eso se retira a orar. En segundo lugar, necesitaba consuelo del Padre, la necesidad de consolación. Por eso viene al Padre y clama, expresando su dolor y su angustia, esperando solamente de Él, el consuelo. Y finalmente vino la necesidad de fortaleza. Él necesitaba ser fortalecido para seguir adelante en el santo ministerio que se le había dado. Ahora, en los siguientes sermones vamos a contemplar otro aspecto de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y es la intensidad de la oración del Señor Jesús. Cómo el Señor Jesús es intenso en su oración. Y uso esta palabra intenso porque está muy de moda. Aquí lo escuchamos en Medellín y se dice, ay, pero usted sí es intenso. Y en la iglesia dicen, ay, ese pastor sí es intenso, con eso del pecado y del arrepentimiento, él es intenso. Es una palabra muy de moda, es intenso. Entonces podemos ver en el Señor Jesús su intensidad en la oración, su intensidad en la devoción, su intensidad en la comunión. Y hermanos, así debe ser la vida del cristiano, una vida intensa. Yo no puedo concebir mi vida sin intensidad de Dios. Realmente mi vida tiene que ser intensa en todo sentido y así debe ser todo cristiano.
Entonces, a través de este sermón, hoy vamos a contemplar tres características de la intensidad de la oración del Señor. En primer lugar, vamos a ver la intensidad en la intimidad. Intensidad en la intimidad. En segundo lugar, vamos a ver la intensidad en la expresión. Y en tercer lugar, vamos a ver la intensidad en la humildad. Pasemos pues al texto sagrado y por el Espíritu Santo podamos conocer la intensidad en la intimidad. Versículo 36 al 38 dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. El Señor Jesús va de camino al Calvario. Los apóstoles no sabían que esa misma noche iba a suceder todo lo que estaba en el plan eterno de Dios. Ellos anhelaban, como lo vimos la semana anterior, irse a dormir a su lugar de hospedaje. Pero el Señor Jesús entra allí al huerto de Getsemaní. Entra en ese momento y le dice a los apóstoles, a 8 de los apóstoles les dice: quédense aquí. Muy seguramente en la portada del huerto, pero llama a tres discípulos, y no es que ellos fueran discípulos especiales, no es que ellos fueran 3 discípulos privilegiados por el Señor Jesucristo, o que fueran 3 discípulos consentidos, mimados del Señor. No, de ninguna manera. Estos 3 discípulos eran discípulos íntimos. Ellos tenían una característica más especial: eran íntimos con el Señor Jesucristo, tenían más intimidad con Él, y por eso Él los llama, les dice: vamos, vengan conmigo, porque voy a orar. Pero el Señor Jesús no los lleva a los 3 a orar. Él les dice: quédense aquí, acompáñenme, estén en oración, pero quédense aquí. ¿Por qué llama a los 3? Él quería a esos 3 testigos, los mismos 3 testigos que estuvieron en el monte de la transfiguración, son los que están allí. Y Él les dice: siéntense, siéntense y pónganse a orar, y yo voy a orar. Y se fue un poco más allá y se puso a orar. El Señor Jesús deja de lado todo para estar en la intimidad con el Padre. Él dejó a sus discípulos, Él dejó las circunstancias, Él dejó las distracciones, Él dejó el sueño, el cansancio, y se fue a tener intimidad con el Padre. Y es que esto forma parte del carácter de nuestro Señor Jesús, y esto debe formar parte del carácter del cristiano. El Señor Jesús amaba estar en intimidad con el Padre. Y debemos comprender que, como lo hablaba hace 8 días, estar en intimidad o tener comunión con el Padre es ser uno con Él, es fusionarse en uno solo. El Señor Jesús entró a Getsemaní para fusionarse con el Padre, para ser uno con Él. Él quería estar a solas con el Padre. ¿Para qué quería estar a solas con el Padre? Para estar con Él. Y este es uno de los problemas del cristianismo moderno. ¿Para qué somos cristianos? Para adorar y glorificar al Señor. Suena muy bonito, suena muy piadoso, pero lo que quiere Dios de nosotros sobre la glorificación es que estemos con Él, que estemos para Él, que estemos en Él, que nos fusionemos con Él. Cuando nosotros estamos en esta unidad con el Padre, nuestra oración fluye y va a ser intensa como la de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús quería estar en intimidad con el Padre. Y Él quería estar con el Padre para compartir sus cuitas, su agonía, su intensa agonía.
¿A quién acudir cuando nosotros estamos en momentos de apremio? ¿En momentos de dificultad? Bueno, en el mundo moderno, cuando nosotros tenemos momentos de dificultad económica, acudimos al banco o al agiotista. Cuando tenemos momentos de angustia por el comportamiento de nuestros hijos o algo así, acudimos al psicólogo. ¿A quién acudió el Señor Jesús en sus momentos de gran agonía? ¿A quién ha acudido la iglesia a través de toda la historia cuando la iglesia ha estado en esos momentos sufrientes, en esos momentos de opresión, en esos momentos de dificultad? A la presencia del Señor. El espíritu afligido del Señor se reconforta en la presencia del Padre, en la intimidad con el Padre. Y solamente el Padre podría comprender esa agonía que su Hijo estaba sufriendo. Él podría entender el llanto. Y no había otro lugar en el corazón afligido del Señor Jesucristo, sino el mismo corazón del Padre. Y aquí hablamos de amor. Cuando hablo de corazón, hablo del amor. ¿En dónde podría Jesús recibir el amor para soportar esta aflicción? En el mismo amor del Padre que estaba siendo derramado en ese momento sobre su Hijo. Yo les pregunto, algunos de ustedes que son padres, ¿han pasado por la tribulación, el sufrimiento de alguna dificultad de su hijo? ¿Cómo se sienten ustedes, por ejemplo, cuando un hijo sufre un accidente automovilístico? O cuando un hijo entra en una terrible enfermedad. O cuando un hijo viene y te dice: padre, estoy tan mal en mi matrimonio que me voy a divorciar. ¿Cómo te sientes en ese momento? Cuando tu hijo viene y derrama su corazón ante ti y te dice todo lo que está sufriendo. Bueno, pues tú te dueles con él. Y lo único que tú tienes es amor para ese hijo. Pues bien, amados hermanos, la palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará a nosotros todo lo que necesitamos. Y en el Evangelio de Lucas dice: cuánto más nos dará el Espíritu Santo. Bueno, pues allí estaba la Santa Trinidad. El Padre, en su intenso amor, estaba llenando del Espíritu Santo a su Hijo. El Espíritu Santo estaba llenando al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba siendo llenado del Padre y del Espíritu. Solo en el corazón del Padre, el Señor Jesús encontraría la satisfacción en medio de la tribulación. Sí, amados hermanos. Es que en medio de la tribulación nosotros no necesitamos solución. Hay cosas insolucionables. Nadie puede solucionar la muerte de un ser querido. Nadie. Pero sí podemos hallar la satisfacción de Dios en nuestros momentos de tribulación. Tenemos que ver que una de las características más importantes del ministerio del Señor Jesús es la de la intimidad. Jesús es íntimo en su naturaleza. El Señor Jesús fue íntimo en su relación familiar con su padre y José, con su madre María, con sus hermanos. Él guardó intimidad. De hecho, hay dos de sus hermanos que escriben dos cartas de la Biblia: Santiago y Judas. Ahora, su relación con los 12 fue una relación intensa, una relación íntima, 7/24. El Señor Jesús caminaba con ellos, dormía con ellos, comía con ellos, montaba en la barca con ellos, les dio la potestad de que hicieran milagros como Él hacía milagros, que predicaran el Evangelio como Él predicaba el Evangelio, hasta tomaba vacaciones con ellos. Su relación era una relación estrecha, era una relación íntima con sus apóstoles. Bueno, si esa era su relación familiar terrenal y su relación ministerial terrenal,
Imaginémonos por un momento cómo sería su relación con el Padre. Él, ¿por qué tenía intimidad con su familia? ¿Por qué tenía intimidad con los 12? Porque esa era su relación con el Padre. ¿Y cuál es el fruto de ello? ¿Qué podemos aprender de ello? La relación de Cristo es íntima con su iglesia. Estamos aquí teniendo una relación de intimidad entre Cristo y su iglesia. Por allá en Éxodo, la palabra del Señor dice que el Señor le dice a Moisés: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a 3 días camino del desierto para que me rinda culto. ¿Y de qué se trata o cuál era el vocablo allí para que me rindan culto? Una forma de expresión de ese rendir culto es: y se besaron o intimaron. Es una relación de intimidad. Cuando nosotros estamos aquí delante del Señor, no estamos solos. Aquí está Cristo, su presencia está con nosotros. Él está intimando con nosotros. Él dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo, para que ellos sean uno conmigo como yo soy contigo, oh Padre omnipotente. Él lo quiso así. El Señor Jesús tiene una relación íntima. El Señor Jesús es íntimo. Y yo te pregunto algo: ¿tienes tú una relación íntima con el Señor Jesucristo? ¿Es tu relación con Cristo una relación de intimidad? ¿Puedes decir: me he fusionado con Cristo? Y así debiera ser, porque este es el ejemplo que el Señor nos da. En esta actitud del Señor de venir a intimidad con el Padre, el Señor nos enseña que en los momentos más apremiantes de nuestra vida debemos buscar intensamente la intimidad con Dios. Y hacer como el Señor hizo: apartar un tiempo especial y buscar un lugar especial. ¿Para qué? Para estar a solas con Dios. ¿Con cuánta intensidad buscas el estar a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo estás a solas con Dios? Ahora vamos a hacer una comparación. ¿Cuánto tiempo estás a solas con tus redes? Con tu compu, con tu tablet, con tu tele, con tu Netflix. Sopésalo. ¿Cuánto tiempo del día gastas viendo televisión y cuánto tiempo del día gastas en oración? Inviertes en oración. El estar frente a la tele, en intimidad con la tele, es un desperdicio del tiempo. Pero estar intensamente en la oración con el Señor es una gran inversión del tiempo. ¿Cuánto determinas buscar a Dios y estar en su presencia? Y como iglesia, como comunidad, y lo hablábamos el miércoles pasado en nuestra reunión de POA, cuán importante es para nosotros la oración, el estar a solas con Dios, el tomar tiempos a solas con Dios, el presentarnos en la mañana y orar al Señor como iglesia. Claro, ahora tenemos la excusa de que el COVID, tenemos como excusa que los impedimentos que pone el gobierno. Bueno, pues hermanos, si tenemos toque de queda de viernes a domingo, ¿por qué no venimos el lunes o martes a las 6 de la mañana a orar y tener una intensa relación con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos como iglesia a estar a solas con Dios? Amados hermanos, un corazón transformado por Cristo es un corazón que quiere estar en intimidad con el Padre, como Jesús tuvo intimidad con su Padre. En segundo lugar, vamos a meditar en la intensidad, en la expresión, en la intensidad, en la súplica, en el ruego del Señor Jesucristo. Vamos al versículo 38. El Señor Jesucristo expresa: está la angustia que me invade, que me siento morir, le dice a sus discípulos.
Y vayamos al 39. Dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío. Él no oró, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, él oró, Padre mío, mi Padre. Bueno, ¿y cómo sabemos que él oró, Padre mío, mi Padre? Bueno, porque los discípulos que estaban por lo menos a 10 metros de distancia, oyeron la oración. Él no estaba ahí. No, él intensamente, Padre mío. Lucas dice que él dijo, Abba, Padre. Intensamente. Dice, se postró y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por segunda vez se retiró, dice el versículo 42, por segunda vez se retiró y lloró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba el trago amargo, hágase tu voluntad. Y por tercera vez, versículo 44, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Estando el Señor Jesús en la plenitud de la intimidad con su Padre, procede a derramar su corazón sinceramente. Procede a expresar lo más íntimo de su ser. El Señor Jesús no oculta nada. Era transparente ante el Padre. Puede expresar todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba sintiendo, todos los sufrimientos, todos los sentimientos encontrados, toda su angustia fue expresada ante el Padre. Y es que, ¿en dónde era que estaba el Señor? En Getsemaní. Y nada, absolutamente nada, en la historia de la redención, en la historia del reino de Dios es casual. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Lo voy a explicar un poco. Se toman las olivas del árbol, se sacude el árbol, se recogen las olivas o aceitunas que conocemos y se ponen en un molino de piedra. Allí se pone y con una piedra de molino, una piedra especial que roza piedra con piedra, empezaba a darse de vuelta esta piedra. A veces lo hacían bestias de carga, o otras veces las hacían los mismos hombres y le daban vueltas y vueltas. Y esta piedra pesada machacaba las olivas hasta el punto de dejarlas exprimidas, hasta el punto de sacarles todo su aceite. Entonces, a medida que el aceite iba saliendo, había un canalito a donde caían las ánforas o a los cántaros donde se recogía el aceite. Aceite puro de oliva, aceite que conocemos hoy en día como extra virgen. Y esto era lo que estaba viviendo el Señor Jesús. Jesús, el Señor, estaba siendo prensado como una aceituna. Estaba el molino sobre él, la pesada piedra de su padecimiento en el Calvario estaba sobre él, lo estaba moliendo, y su sufrimiento era intenso, su dolor era terrible. Y preguntamos, ¿podría callar esto ante su Padre? ¿Podría venir ante el Padre sin expresar sus más hondos sentimientos ante aquel Padre quien más le amaba, quien más le conocía y más le comprendía? De ninguna manera. El Señor Jesús podía expresar todo a su Padre con toda confianza. Él estaba siendo prensado y él podía presentar su aceite, aceite doloroso, pero aceite fragante al Señor. Él lo podía presentar ante su Padre en una expresión intensa. Otro aspecto de la intensidad de la oración de nuestro Señor Jesucristo en su clamor es que Él repitió por 3 veces la misma oración. 3 veces dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque Él es perseverante. Él es persistente.
Él sabe que el trago amargo del cáliz no iba a ser pasado. Y la pregunta es, bueno, y si el Señor no iba a pasar el trago amargo, o sea, el Padre no iba a quitar el trago amargo que Él iba a tomar, pues ¿para qué ora? Él oraba porque estaba expresando su intimidad, porque Él estaba expresando su dolor. Él sabía que el trago no le sería pasado, que Él iba a beber la copa del dolor, la copa amarga. Pero Él también sabía que del Padre vendría su consuelo y su fortaleza para soportarlo, como lo vimos en el sermón anterior. Así debe ser el creyente fiel. No desmaya en la oración. El Señor Jesús nos enseña aquí en su perseverancia, en su persistencia para orar. Como creyentes no podemos desmayar en la oración, aunque no veamos resultados. Ay, Señor, yo oro por mi mamá, yo llevo 45 años orando por mi mamá, a ver si la salvas, o por mi hijo, por mi hermanita, o por mi amiguito, mi amiguita. Ay, a ver si la salvas. Como yo no veo nada, yo dejé de orar por mi mamá. Yo dejé de orar por mi hijo. Yo dejé de orar por mi novia. ¿Para qué? Eso yo no veo nada. No, el cristiano persevera en la oración. ¿Por qué? Porque Cristo persevera en la oración. Es suficiente. Su ejemplo nos lleva a que debemos persistir en la oración, no desmayar. ¿Por qué? Oramos, estamos expuestos a recibir la voluntad de Dios. El Señor Jesús oró, no para que las circunstancias cambiaran, no para que la copa le fuera quitada, sino para que se hiciera la voluntad del Padre. La oración del Señor Jesús en Getsemaní, para muchos, aún para cristianos, es incomprensible. Juicio por los pecadores. Si Él había venido al mundo para morir y Él lo sabía, ahora se agobiaba tanto ante la muerte. ¿Por qué, si Él hizo tantos milagros y dio tantas demostraciones de poder, ahora no usa ese mismo poder para afrontar la cruz? ¿Por qué se siente débil ante las puertas de la cruz? ¿Y cómo es posible que el Dios de gozo eterno ahora está triste y angustiado? ¿Por qué Jesús, el Señor, viene en oración intensa a expresar estos sentimientos al Padre? ¿No es acaso una contradicción? No, hermano, no es una contradicción. Porque siendo Jesucristo el único ser a la vez perfecto Dios y perfecto hombre, no está exento de sentir, vivir y palpitar esa terrible pasión que le esperaba. Por ello, Él tuvo una intensidad en su clamor, en su expresión de oración. Como hombre, Él expresaba el natural temor humano de enfrentarse a la muerte. ¿Quién de nosotros no tiene miedo de la muerte? Si yo les digo, hermanos, el Señor me ha revelado esta mañana y vino un ángel y me lo mostró claramente, que en 3 minutos va a venir un terremoto sobre nuestra ciudad y va a matar al 50% de los habitantes de esta ciudad, y dentro de ese 50% estamos todos nosotros aquí. ¡Ay, no, pastor, no diga eso! Por favor, no llame a la muerte. No sea malo, no llame a la muerte. Hermanos, como seres humanos tenemos un terrible temor a la muerte. Y aunque nos conocemos de memoria el Salmo 23, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero cuando Héctor estuvo internado por COVID, y vino la doctora y le dijo, usted va para la UCI, tiene que subir a la UCI porque su estado está de muerte. Yo dije, no, la muerte no. Todos nosotros tenemos un terrible temor a la muerte, porque no fuimos creados para morir.
La muerte es extraña para nosotros. La muerte es la consecuencia de nuestro pecado. El único ser que vino a la tierra para morir, predestinado a morir, es el Señor Jesucristo. Nosotros recibimos la muerte como consecuencia de nuestro pecado. El Señor tenía un temor humano a enfrentarse a la muerte. Pero también como hombre, Él se tenía que enfrentar a la humillación de ser mal acusado, de ser avergonzado y de ser expuesto públicamente, desnudado delante de las gentes. Y muchos hombres, por menos, han cometido muchas locuras, otros salen huyendo despavoridos y muchos se han suicidado. Entonces, ¿cómo no expresar en oración al Padre estos sufrimientos humanos? Ahora, mirando al Señor Jesús como Dios, que Él conocía y estaba preparado para ir a la cruz, Él no estaba exento de sentir angustia. Como Dios, siendo santo eternamente, se iba a cubrir del pecado humano. Como Dios, siendo justo eternamente, iba a soportar sobre sí la terrible ira de Dios por la injusticia de los hombres. Como Dios eterno y autor de la vida, iba a experimentar la muerte. Como Dios eterno en comunión eterna con el Padre, sufriría el más grave de sus dolores. ¿Cuál fue el más grave de los dolores que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Sabe alguien cuál fue el más grande de los dolores que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz? Se los voy a decir. El ser separado del Padre. Porque los dos son uno. Porque los dos son uno. O mejor, los tres son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en una unidad indivisible. Ahora, ¿cómo no expresar intensamente este dolor y apremio divino en Jesús? ¿Cómo no expresar su dolor en oración al Padre Dios que lo conocía? Es que en la dureza del corazón humano pensamos que Dios, por ser Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo, por ser Dios grande y fuerte y majestuoso, carece de emociones y de expresiones. Pero ¿saben una cosa? Toda la Biblia nos muestra expresiones emotivas del Señor. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Génesis 6, 5 al 7. Dice el Señor: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. ¿Y qué? Y le dolió en su corazón. ¿Qué es ese arrepentimiento y qué es ese dolor? Sentimientos. Sentimiento de arrepentimiento, sentimiento de dolor. Por eso dijo: voy a borrar de la tierra el ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Qué es eso? Un sentimiento de justicia. El Señor es justo y tenía que cobrar el precio de la maldad del antiguo mundo pecador, del mundo antiguo pecador en extremo. Ahora pasemos a otro aspecto. He tomado solamente unos 3 o 4 textos. Deuteronomio 7, 6 al 8. Deuteronomio 7, 6 al 8. Dice así: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo. El Señor se enamoró de ti. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eres el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Y lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza.
¿Por qué? Porque amó a Israel. ¿Qué es el amor? Un sentimiento también. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice la palabra del Señor: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado y por eso te sigo con fidelidad. Qué expresión emotiva más hermosa. ¿A ti no te gustaría oír esas palabras? Bueno, pues las escuchas a diario. Con amor eterno te he amado, mi hijo. Con amor eterno te he amado, Mauricio. Con amor eterno te he amado, Ángela. Con amor eterno te he amado, Catherine. Con amor eterno te he amado, José, Pedro, María, Rosita. Todos los creyentes hemos sido amados con amor eterno. El Señor Jesús, el Señor Dios expresa sus emociones. Juan capítulo 11, versículo 32 al 35. Cuando María llegó a donde estaba, Juan 11, 32 al 35. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó. Jesús se estremeció. A Jesús le dolió. ¿Qué son esos sentimientos? Jesús se turbó y se conmovió profundamente, intensamente. El Señor Jesús vivía una vida intensa. En todo momento de la vida del Señor Jesús fue intenso. Versículo 34. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, le respondieron. Versículo 35. Y Jesús lloró. Jesús lloró. Creo que este es el texto más corto de toda la Biblia. Este es el versículo más corto de toda la Santa Escritura. Jesús lloró. Sí, es el versículo más corto, pero es un versículo supremamente expresivo. Muestra el amor de Cristo. ¿Y por qué lloró Jesús? Porque Lázaro era su gran amigo. No. Jesús lloró porque vio la muerte. Jesús lloró porque el hombre no fue creado para morir. Jesús lloró porque su obra perfecta fue destruida por el pecado. Y por tal razón el hombre tenía que morir. Y al ver morir a su amigo, al ver que su amigo estaba muerto, había visto la ejecución del pecado sobre él, el castigo del pecado sobre él. Y por eso él llora. Pero también muestra su victoria y lo levanta en la resurrección. Aleluya. Dios es perfectamente emocionado. Dios siente emociones y expresa emociones. Por esa razón, nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza, somos seres emocionales. Sentimos y expresamos nuestras emociones. Pero hay una gran diferencia. La diferencia está en que Dios no es gobernado por las emociones. Él las gobierna. Pero nosotros como hombres afectados por el pecado, las emociones nos dominan. Y ahí es donde hay que tener cuidado y traerlas a la crucifixión en Cristo Jesús. Esta intensa oración expresiva de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Dios desea que vengamos a su presencia con una expresión, con un clamor intenso. Que seamos expresivos, que expresemos una intensa pasión hacia Él. Y aquí viene de nuevo un estremecimiento, una exhortación para la iglesia. A ti que estás en tu casa participando de este culto. Cuando cantamos los preciosos himnos, ¿qué estabas haciendo? Te sentaste con tu tacita de café. Ay, tan lindos los himnos. Ay, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. ¿O tuviste una intensidad al cantar los himnos? El miércoles pasado en la reunión, y es motivo de vergüenza para mí, y me gusta que lo hagan los hermanos, pastores, que tú a veces te sales del ritmo, le cambian la letra a los himnos. Sí, de todo eso me pueden acusar. Pero si hay algo de que no me pueden acusar es que no lo haga con pasión. A veces lo hago porque hay intensa pasión en mi corazón y cierro mis ojos y me pierdo del himnario y mi mente no me da para recordar todos esos preciosos himnos y me salgo.
a veces mi oído no está tan afinado para escuchar la tonalidad y en mi emoción no me adelanto o me atraso. Pero hermano, te pregunto, tú criticas quizás al pastor por eso y lo has visto allí en el video y ay, ese pastor se salió de la nota. Caigan la nota otra vez, pastor, caigan la nota, caigan la nota. Oh, hermano, no mires, el pastor se salió de la nota, mira y aprende la intensidad de nuestra oración. Hace algunos años en nuestra iglesia participaba, era un miembro de la iglesia, un hermano, que en cuanto empezábamos a cantar los himnos y habían himnos gozosos, él aplaudía y la otra gente lo miraba. En cierta ocasión fui yo a una iglesia y entonces en medio de la predicación la palabra de Dios intensamente entró a mi corazón y a cada frase del pastor yo decía amén y el resto a Dios. Expresas sinceramente tus emociones, tus luchas, tus pecados, tus tentaciones, tus emociones encontradas, tus dudas ante el Señor. Por eso muchos cristianos caen en pecado y siguen algún tiempo en el pecado. Porque no son intensos con el Señor. Porque no tienen esa intensidad y no han tenido esa intimidad en la cual pueden venir al Señor. Oh Señor, he caído en el pecado, me duele haber caído en el pecado, te pido perdón por haber caído en el pecado. ¿Cuánto de tu devoción te dedicas a meditar tus expresiones a Dios? Antes de venir a la oración estás pensando, hoy me voy a expresar así al Señor. Hoy le voy a cantar por su grandeza, por su majestad. Hoy me voy a desbordar en elogios, exaltando sus virtudes. Hoy voy a venir con tristeza porque he pecado y le expresaré el dolor que hay en mi corazón y mi necesidad de que Él me levante. Eso es lo que quiere Dios de ti. Una relación intensa, una relación que no tenga mácula, que no haya una barrera entre Él y tú. Ahora, como iglesia, ¿cuán importante es para nosotros expresarnos intensamente al Señor? Una de las problemáticas que tiene la iglesia reformada, moderna, latinoamericana, es que debemos ser cuadriculados, hermanos. Un supremo honor para el Señor. Y pensamos que honor es pararse uno allá y cantar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, ¿no? Y canta aleluya al Señor, canta aleluya. Y estar exentos de toda expresión intensa al Señor. No, hermanos. No, hermanos. Jesús fue intenso en su expresión y la iglesia debe ser intensa en su expresión, en la oración, en la adoración, en la lectura de la palabra, en la predicación de la palabra. Y les pido perdón si algunos de ustedes se molestan porque soy apremiante, porque soy incisivo, porque soy intenso. Pero es una gracia del Señor. El poder reconocer su obra salvífica en mí y poder expresar intensamente mis emociones de amor, mis emociones de pasión, de apasionamiento hacia Él. Como Él se apasionó por mí para ir a la cruz, yo me apasiono por Él para adorarle, para amarle, para agradecerle, para orar, para cantarle y para predicar. A Él sea la gloria en su iglesia. Bueno, hermanos, ya habiendo meditado en la intensidad en la oración, en la intimidad en la oración, ahora vamos, y haber visto la intensidad en la expresión, ahora vamos a entrar en nuestro tercer punto. El Espíritu Santo nos enseña la intensidad en la humildad. La intensidad en la humildad. Versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Una de las características más importantes, no solo de la oración, sino de toda la vida del Señor Jesús, es su intensa humildad. Y en esta oración vemos su humildad cuando Él se postra ante el Padre. La expresión más correcta o la expresión
que intenta decir el autor en el vocablo griego es: cayó rostro en tierra. Cayó rostro en tierra. ¿Y qué significa esto? Es una actitud de intensa humillación. Jesús se postra humildemente ante el Padre, clama humildemente y humildemente obedece la voluntad del Padre. Postrarse no es simplemente arrodillarse. Postrarse significa caer derrumbado, caer vencido, caer agotado, doblegarse. ¿Doblegarse ante quién? Ante el inmenso poder de Dios. Y el Señor Jesús cae doblegado ante el inmenso poder del Padre. Pero ¿cómo así, pastor? Explícame esto. Sabemos que Jesús es Dios, de la misma naturaleza del Padre, coigual al Padre en poder y en gloria. Ahora, ¿cómo el Padre al estar en su presencia se postra? Es que nosotros tenemos una idea tergiversada de autoridad, una idea tergiversada por el pecado de lo que es la autoridad. Pero el Señor Jesús tiene la idea santa de lo que es someterse a la autoridad del Padre. Es la intensidad de la humillación que soporta el eterno decreto de Dios. Aquel decreto que decía: la salvación solo puede ser por el sacrificio del unigénito Hijo del Padre, el sacrificio en la cruz. La humillación significa que el Señor Jesús se consagra a cumplir con el pacto trinitario. Aquel pacto que en el consejo eterno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron para la redención del pueblo escogido. Aquella humillación ante la soberana autoridad divina está diciendo: Padre, Espíritu Santo, yo no me resistiré al plan eterno. Yo reconozco la grandeza de mi Dios y Padre Celestial sin menoscabo, sin detrimento de su propia autoridad, de su propia grandeza, de su propia gloria. Al contrario del Señor Jesús, humillarse para perder, Él se humilló para ganar. Y eso es lo que el cristiano no ha aprendido todavía. Como cristianos todavía nos falta aprender que nosotros nos humillamos, no perdiendo, sino ganando. Otro aspecto de la intensa humillación es la paciencia del Señor Jesús. El Señor Jesús siente esa profunda agonía, y si fuese posible para Él, lo mejor era que no tomara el trago amargo. Oh Padre, si te es posible, aparta de mí ese trago. Pero a pesar de el Señor Jesús tener que tomar el trago amargo, Él se humilla, siendo Dios, haciéndose hombre y perseverando en lo propuesto en el consejo trino y eterno. Él se humilla y dice: lo haré. Lo haré porque es lo que se ha determinado en el eterno. ¿Para qué? Para la retoma del reino de Dios. A veces nosotros no miramos la extensión de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesucristo vino en la cruz para retomar lo que se había perdido en el Edén, el reino de Dios, y para redimir al pueblo escogido para la gloria de Dios Padre. Un tercer aspecto de la humillación del Señor Jesucristo es el ser perfeccionado en la obediencia. El Señor Jesucristo se humilla a ser perfeccionado en la obediencia. Y para ello vamos a acudir a la palabra que nos lo explica mejor. Hebreos 5. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas que podrían salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer.
y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios los obedientes a Dios y nos conduce a hacer la voluntad. Lo voy a repetir. El Señor Jesús, al hacerse semejante a los hombres, pero sin pecado, se hace obediente al plan eterno, sufriendo el castigo de la cruz. De esta manera, Él se convierte en el perfeccionador de la obediencia. No hay sino una obediencia perfecta. ¿Cuál es esa obediencia perfecta? La de Cristo. La actitud de intensa humildad del Señor Jesús, Él nos enseña que nuestro acercamiento a Dios en oración ha de ser intensamente humilde, como Él nos lo declaró en Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. En medio de una, frecuentemente que las palabras y las acciones con las que te presentas ante el Señor sean intensamente humildes. ¿Has reflexionado que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, perfecto, santo, eterno, se humilló, cuánto más tú, como redimido, has de venir en humildad delante del Señor? Y como iglesia, habiendo recibido la santa instrucción, hemos aprendido a postrarnos en humillación. Hermanos, es simple. Cuando el pastor convoca a orar, ¿cuántos se arrodillan? Ya perdimos esa hermosa costumbre de postrarnos ante el Señor para orar, de postrarnos en humillación. A mí me impacta cuando voy a una iglesia evangélica, cuando voy a una iglesia carismática o pentecostal, y veo a las personas, cuando el pastor convoca la oración, cómo se inclinan, se postran sobre sus rodillas, otros se postran rostro en tierra a clamar y a gemir al Señor. Y algunas de esas oraciones son supremamente equivocadas, oraciones locas, y la gente se postra. Ahora, los hijos que tenemos la verdad, que nos preciamos de ser llenos de la doctrina, de la teología, ¿para qué sirve esa teología? Si no nos humillamos delante del Señor a orar, si no nos humillamos a clamar a Él. ¿Cuántos de nosotros nos hemos postrado ante el Señor para orar por esta pandemia del COVID-19? ¿Sabe que el Señor está esperando eso de la iglesia? Porque el Señor dice, he buscado quien haga vallado y no lo he encontrado. ¿Será que encuentra en su iglesia hermanos fieles que nos postremos en humildad delante del Señor? ¿Hemos acaso aprendido a perseverar humildemente en nuestra oración hasta ver la gloria de Dios? ¿Hemos aprendido a ser humildes en la obediencia? Eso nos pregunta hoy el Señor para estremecernos. Bien, hermanos, habiendo visto ya los 3 puntos expuestos esta mañana, vamos a llegar a la conclusión. El pasaje que hoy el Espíritu Santo nos ha dado a meditar nos da 3 enseñanzas fundamentales del angustioso clamor en oración que tuvo el Señor Jesús en Getsemaní. Enseñanzas que deben ser llevadas a la práctica por su iglesia. En primer lugar, la primera enseñanza es que nuestra oración debe ser intensamente íntima. Que sean cuales fueren nuestras circunstancias, siempre debemos apartarnos sosegadamente para tener oración íntima con el Señor. En segundo lugar, el ejemplo que hoy nos dio el Señor nos lleva a que nuestra oración debe tener una intensa expresión, que como Jesús lo hizo, podamos derramar nuestro corazón ante el Señor, confiándole a Él todas nuestras pasiones y emociones, para que Él tome gobierno sobre nosotros y se haga su perfecta voluntad.
En tercer lugar, aprendimos que nuestra oración debe ser intensa en humildad, que debemos reconocer su señorío, que debemos ser pacientes ante Dios y que debemos someternos a su santa voluntad. Que el Señor Dios nuestro, que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, el Dios trino, uno y único, nos impregne de su carácter intenso en la oración, que por su gracia podamos ser imitadores de Cristo en nuestra oración. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia. Que la iglesia Ríos de Gracia, que la iglesia Ríos de Agua Viva sea una iglesia intensa en nuestra relación con Dios. Bendito sea nuestro Señor. Oremos. Gracias, Señor Dios, porque en esta mañana hemos visto tu gran ejemplo en la cruz, tu integridad, en cómo tu Señor oraste intensamente. Oraste intensamente en intimidad con el Padre, fusionándote en uno con Él. Orando intensamente, expresando todo lo que había en tu corazón. Y vimos el ejemplo de cómo oraste intensamente con humildad, obedeciendo, teniendo la esperanza de que finalmente la gloria de Dios se vería haciendo su voluntad. Gracias, Señor, porque hoy hemos visto 3 aspectos de la intensidad en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y dispone de nuestro corazón para que esas 3 características se vuelvan vida en nosotros, para que seamos intensos contigo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y para sellar este sermón, les invito al himno 518. Himno 518. Se titula Rey de mi vida. Rey de mi vida. Amado Señor, tú eres el Rey de nuestra vida. Y tú eres quien gobiernas nuestro ser. Y todo nuestro ser es para ti. Si nosotros fallamos delante de ti, haznos acordar del Getsemaní. Haznos acordar de la intensidad de Cristo en su oración en el Getsemaní. Alabado sea, Señor, Rey de mi vida. No me permitas olvidar tu obra en la cuenta cruz. Si olvido de Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo has de ver tu puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, amor por mí, Cristo hazme ver tu cruz. Yo cual María, quien su amor te demostró Jesús, quiero servirte, fiel Señor, al recordar tu cruz. Si olvido de Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo hazme ver tu cruz. Hazme dispuesto a llevar
gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento hago allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Amadísimos hermanos en la común fe, por la gracia del Señor hemos estado en su presencia celebrando el santo culto al Señor. La gracia de nuestro gran Rey, del soberano Dios de los cielos y de la tierra sea con ustedes. Que en esta semana puedan ver la gloria de Dios. Y que en esta semana el Espíritu Santo de Dios propicie en sus corazones un amor intenso por nuestro Señor. Una oración intensa a nuestro Señor. Una pasión intensa por nuestro Santo Dios. Un deseo de vivir la vida del cristiano intensamente. Un anhelo ferviente por contemplar la gloria de Dios intensamente. Y una esperanza gloriosa de ver su rostro prontamente, intensamente. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Les amamos, hermanos. Que Dios los bendiga y los guarde y haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé la paz de Cristo en sus corazones. Hasta pronto, hermanos. Miércoles, 7 de la noche, nuestra reunión, culto de oración. Y el domingo nuevamente a las 9 de la mañana por esta vía del Facebook Live. Y si el Señor nos lo permite y no hay impedimentos legales, que el Señor nos traiga presencialmente a este lugar para rendirle culto de honor y gloria y majestad a nuestro Señor. Dios lo bendiga, hermanos. Los amo en el Señor. Hasta pronto. Chao, chao.